Deseo que en este momento la palabra de Dios sea para edificación de todos los que la escuchen, sean del pueblo de Dios o no. Deseo que se edifiquen. Agradezco también la oportunidad de participar a través de este medio en la exposición de la palabra de Dios. La palabra que tenemos para hoy se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8, y a la letra dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el mal, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no se verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta es la palabra de Dios. Quiero en primer lugar decirles que lo que aquí está describiendo no está escribiendo sobre asuntos físicos y materiales, sino que es asunto espiritual. Y en este asunto espiritual encontramos nosotros la bondad de Dios. Nuestro Dios es bueno. Quizá algunos piensen, ¿y por qué a uno le va tan mal y a otro no? El asunto, la decisión es de cada uno. La bondad de Dios se extiende a todos. Y el que recibe esa bondad, recibe el bien que nos describe en el versículo 8. Y el que rechaza la bondad de Dios, recibirá el mal que se describe en el versículo 6. En el versículo 5 nos dice que el varón que confía en sí mismo, que confía en la fuerza y sabiduría de otros, pero su corazón se aparta de Dios. El resultado es este problema, y no es un problema físico, como mencioné, sino un asunto espiritual. Y el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, a él le va bien, y vive como si estuviera como un árbol junto a las corrientes de aguas. Se extiende sus raíces y en todo tiempo da fruto, y para él los momentos de adversidad no destruyen, sino que es firme y es sólido en su vida, en su confianza, en su fe en Dios. Este es el aspecto espiritual. No es un aspecto físico, de fortaleza física, de bienestar social o económico, sino el bienestar espiritual. Hay dos pasajes paralelos, diríamos aquí. Uno está en el Salmo número 1, que los primeros versículos describe a la persona que confía en Dios y que pone en él toda su esperanza y en la palabra de Dios. Y los últimos versículos describen a la persona que no confía en Dios y que confía en sí mismo. Y esa persona será destruida. En el Salmo número 92, al final del Salmo 92, describe también la vida de una persona que confía en Dios y que no importa la edad física que tenga, aún en la vejez, será útil en las manos de Dios. Esto es en términos espirituales, recordemos. Pero también quiero mencionar que esta palabra que tenemos aquí no es dirigida a gente que nunca haya oído de Dios, sino esta palabra que escribe el profeta Jeremías es una palabra dirigida al pueblo de Dios. En el tiempo que el profeta Jeremías ejerció su ministerio, fue en el tiempo de los reyes de Judá que se pervirtieron y se alejaron de Dios, y todo el pueblo se alejó de Dios. Aquí vemos lo bueno que es Dios, la bondad de Dios, que a pesar del pecado, a pesar de la maldad de su pueblo, Dios les hace ver las consecuencias que vienen
si continúan apartados de Dios, si continúan confiando en otras gentes y en sí mismos y en su propia sabiduría, Dios en su misericordia, en su bondad, les está hablando de los resultados, de la desgracia que pueden recibir. Pero al mismo tiempo, Dios en esa bondad está diciendo del bien que pueden recibir si se apartan del pecado y se vuelven a Dios. En sí, en todo este pasaje que tenemos, es un llamado al arrepentimiento de la situación de pecado en que se vive. El hombre es necesario que se arrepienta y busque a Dios para que pueda gozar de todas las bendiciones que aquí nos describe en el versículo 8. Y que si nosotros miramos a Jesucristo, Él nos describe todo esto que nos dice aquí en términos completamente espirituales. Aquí es una poesía, es una figura de la fortaleza que puede tener a semejanza de un árbol. Pero ya en el Nuevo Testamento describe la fortaleza espiritual que una persona tiene cuando pone toda su confianza en Dios. Hay muchos pasajes que describen esto en la Escritura. Uno de tantos, por ejemplo, es cuando el apóstol Pablo está hablando en Filipenses y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está hablando de las situaciones críticas que él estuvo viviendo y estuvo hablando de cómo él podía subsistir y que todo podía ser por el poder de Dios. No es por sí mismo, es por la gracia de Dios. Y todo el que confía en sí mismo, entonces el resultado será la desgracia de su vida. Recuerden, el llamamiento es al arrepentimiento. El pueblo de Israel se apartó de Dios, cayó en adulterio espiritual, empezó a seguir la idolatría y empezó a adorar lo que no es Dios. Y por eso Dios les está haciendo este llamado. Esta es la bondad de Dios. Por eso Dios es bueno. Si tú has puesto tu confianza en Dios, pero te has estado apartando del camino y estás confiando en tus propias fuerzas, estás confiando en los asuntos materiales, estás confiando en el dinero, en muchas otras cosas de esta vida, la desgracia te puede alcanzar. Por eso Dios describe esto, porque Él es bueno para contigo y te está llamando a un arrepentimiento, a que vuelvas y vuelvas verdaderamente a ese Dios que te ama, este Dios que es bondadoso. Pero también hay un mensaje para los que confían en Dios. El que está confiando en Dios, Dios lo llama a una mayor entrega, a una mayor consagración, para que dependa de Dios, no por lo que recibe, sino por lo que Dios es para él. Dios es la fortaleza, Dios es la sabiduría, Dios es todo en nuestra vida, pero en términos espirituales, no materiales, no físicos, sino en términos espirituales. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 30. Miremos bien, escuchen la palabra. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es lo que nos hace decir, Dios es bueno, porque no deja al hombre en su ignorancia, no lo deja que se destruya en el pecado, sino que Dios le está diciendo que por medio de la obra de Jesucristo y por su fe en Jesucristo, Él pasa por alto el pecado. Pero es necesario un verdadero arrepentimiento y una vuelta completa hacia Dios antes que llegue lo siguiente. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día Dios juzgará y ha dado todo ese juicio a la mano de Jesucristo y Él juzgará, pero antes que llegue, Dios en su bondad, en su misericordia, está haciendo un llamado a toda la humanidad y a su propio pueblo para que los que están torciendo el camino se enderecen y vuelvan hacia Él. Y los que están andando firmes se afirmen mucho más, conozcan mucho más a Dios y vivan
para Él. Este es el llamado de Dios, un llamado al arrepentimiento. Él siempre es bueno. Si tú lo entiendes, vuélvete a Dios porque Él es bueno. Pero Dios es un Dios justo, que no pasa el pecado nomás porque sí, no. Si tú no te arrepientes y no te entregas a Jesucristo de verdad, el mal te alcanzará. La desgracia llegará a tu vida, y no la desgracia física, no la desgracia en esta vida, aquí en la tierra, sino después de aquí vendrá el final de tristeza y de agonía para ti, de agonía espiritual, si no te vuelves a Dios. Yo te invito en esta hora, así como Dios hablaba al pueblo de Israel, para que se conviertan de sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Yo te invito ahora a ti, vuélvete a Dios, conviértete a Él antes que sea tarde. Dios es bueno. Esa es la bondad de nuestro Dios para con nosotros. Quiero solamente leerte otro versículo de la palabra de Dios que nos dice de esta manera. Romanos capítulo 2, versículo 8. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? A veces piensas que usted es lo más bien, porque te va bien, que Dios te bendice, te va bien aquí en la tierra, pero eso es la bondad de Dios, porque Dios es bueno. Su benignidad te está guiando hacia el arrepentimiento y tienes que reconocer el poder de Dios, la bondad de Dios para contigo y arrepentirte y buscar a Dios con todo tu corazón. Te invito a que inclines tu rostro, oremos y entrégale tu vida al Señor. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno en gran manera. Tú ves el pecado del hombre y la desgracia en que está yendo y tú le llamas a tiempo. Haz, Señor, que los que escuchen tu palabra en esta hora se arrepientan y se vuelvan a ti antes que sea tarde. Y los que estén escuchando tu palabra y están experimentando esa confianza verdadera en ti, haz, Señor, que crezcan en esa fe, en esa entrega de sus vidas a ti y gocen, tal vez no de los asuntos de esa vida, pero gocen en la eternidad contigo, eternamente, todas las bendiciones que tú nos has preparado por medio de Jesucristo. Bendice, oh Dios, a tu pueblo y a los que no son, abriéndoles el entendimiento y que vean tu bondad y no piensen que tú no eres bueno porque los castigas, porque los reprendes, pero esa es tu bondad, oh Dios. Haz que se pueda entender y cada alma venga a ti en un verdadero arrepentimiento para vida eterna, para ser librado de la destrucción. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y tomen muy en serio la palabra de Dios. Dios nos ama, pero si no nos arrepentimos, Dios castiga el pecado. Vuélvanse a Dios. Amén. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostiene